En Nehemías 4, verso 14, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Cuando ellos están teniendo ataques del enemigo y se levantan para defenderse, pero aun cuando están construyendo, el enemigo no los deja. Y Nehemías dice esto: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Vamos a orar. Bendito Señor Dios, muchas gracias porque podemos en este momento abrir tu palabra y pedimos que nos des luz para no solo entenderla, sino para que sea una realidad en nuestra vida, poder vivirla sabiendo que somos pueblo tuyo. En este momento, Señor, quita toda telaraña, toda barrera, todo obstáculo, toda altivez, toda necedad de nosotros. Quita, Señor, a cualquier rebeldía y pone en nosotros una verdadera fe, un corazón arrepentido, humilde, un entendimiento presto para no solo entender, sino vivir en esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y el tema es: peleen por ustedes y sus casas. Y aunque voy a hablar acerca de pelear, quiero dividir este verso y luego estaré hablando desde que iniciamos en Nehemías, pero quiero que vea dos cosas. Cuando viene el enemigo y Nehemías llama a los líderes del pueblo y les dice: no teman delante de ellos. ¿Y por qué no deben de temer? Porque deben acordarse que el Señor es grande y temible. No es porque ustedes son valientes, sino deben confiar en la fortaleza de Dios, porque ustedes conocen a ese Dios real y verdadero. Y segundo, cuando ustedes conocen y confían en ese Dios, no se quedan estáticos, y no por eso dicen: bueno, el Señor me librará y yo me quedo esperando allí. Sino, ¿qué les dice Nehemías? Peleen por sus hermanos, por los de su nación. Peleen por sus hijos, por sus hijas, por sus mujeres y sus casas. Si ustedes no lo hacen, nadie lo va a hacer por ustedes. Si ustedes no pelean, nadie va a pelear por ellos. Confiamos en Dios y creemos en el Señor, pero es momento de levantarnos y pelear. Y quiero tomar este verso como parte de todo lo que vamos a ver hoy, en qué deben pelear. Y de hecho, durante el pasaje no veo o no se ve una guerra, no se ve que saquen espada, se ve que se están defendiendo y que hay conspiración, pero no hay una guerra. ¿Contra qué es lo que tienen que pelear? Y creo que esto debe no solamente llevarnos a entender la pelea que tenemos, sino en qué áreas de nuestra vida hoy tenemos que estar peleando. Nehemías, al principio en el capítulo 1, vemos que Nehemías era un hombre que servía al rey Artajerjes, y él estaba muy cómodo económicamente, políticamente, personalmente, no le hacía falta nada. Pero cuando sabe de la situación en la que está su ciudad, de hecho no es donde él nació, pero la ciudad de sus padres, y se preocupa por la condición de los judíos, entonces ¿qué hace? Empieza a buscar más íntimamente al Señor, sin saber a dónde lo llevaría su oración, a dónde lo llevaría esa búsqueda. Y hoy veremos la lucha en diferentes áreas, la pelea en diferentes áreas de la vida, cómo Nehemías empieza a pelear por una restauración, primero en lo personal, segundo en los muros de la ciudad, de manera física, después en el orden del pueblo, en lo político, en lo social, y finalmente a una restauración espiritual, la restauración de la nación. Empecemos viendo cómo viene esta lucha en lo individual. Recordemos que está cómodo, está bien todo lo que él tiene, no le hace falta nada, sirve al rey, no está viendo la condición. Cuando no vemos, estamos ciegos, ¿no? a la necesidad de los otros. Cuando no vemos, no sentimos la preocupación de los demás. Sin embargo, él solamente al oír de esa condición de los de su nación, se entristece. Dice que llora, hace luto, ayuna. En el capítulo 1, verso 1, dice que era el año 20 de
el mes de Quisleu, año 20 del reinado de Artajerjes, y él se encuentra en Susa. Esto estamos hablando acerca de noviembre, diciembre del año 446 antes de Cristo. Y le digo esto porque siempre cuando vamos leyendo pensamos, le pasó esto y enseguida pasó tal situación. Más o menos noviembre, diciembre del 46, finales de año del 46. Pero entonces él se entera en el verso 3, dice que ese remanente, los que quedaban, estaban en gran mal y afrenta. O sea, la condición del pueblo estaba siendo mala, no tenían suficiente comida, económicamente estaban mal, estaban siendo oprimidos por los que estaban alrededor. Además dice que los muros estaban derribados y las puertas quemadas a fuego. Una ciudad en ruinas. En el verso 4, ¿qué hace al enterarse de esta situación? Dice que llora, se sentó y lloró, hizo duelo por algunos días y ayuné. Y luego, ¿qué hizo? Y oré al Dios de los cielos. No solamente hizo todo el ritual de la tristeza, de preocuparse y de sentir luto, sino que esa tristeza lo lleva a acercarse a Dios en una oración, y esa es una intimidad. Y hablé de la fecha porque cuando él va a tomar una decisión y está frente al rey, es más o menos en 5 o 6 meses después de este momento que él se entera. Pero ¿qué pasaría durante esos 5 o 6 meses? Es el tiempo que él está triste, que está orando, que está ayunando, que está preocupado. Nos va a decir, no voy a leer todo, pero del verso 5 al 7, él hace una oración de confesión por el pecado del pueblo, de sus antepasados, por el pecado de su familia, por su propio pecado, porque sabe que por la desobediencia Dios los ha echado de la tierra y están en el exilio. Pero también en el verso 8 y 9 del capítulo 1, él recuerda la promesa de Dios que dijo: si ustedes pecan, yo los voy a dispersar, pero si se vuelven y se arrepienten, yo los voy a restaurar y los voy a traer de nuevo a esa tierra. Ora conociendo la palabra de Dios. Cuando alguien ora conforme a su necesidad, conforme a su deseo, va a pedir todas las cosas. Pero cuando alguien ora conociendo la palabra de Dios, va a pedir conforme a la palabra de Dios. Yo quisiera que usted se acuerde de la última oración que hizo. La oración que hacemos revela la intimidad y lo que conocemos de Dios. Revela el deseo que hay en nuestro corazón. Si pedimos solo por nosotros, si pedimos lo que necesitamos, es que estamos centrados en nosotros. Pero lo que hace Nehemías es orar conforme a la voluntad de Dios. O sea, conoce la palabra de Dios y ora conforme a esa palabra. Yo no oro lo que quiero. Tú dijiste esto y has dicho esto. Yo te pido que tengas misericordia y que cumplas lo que has dicho. La oración de este hombre se convierte, o más bien el deseo de Dios y la voluntad de Dios se convierte en el deseo y en la oración de ese hombre que conoce a Dios. El hombre que no conoce a Dios ora por sí, no por lo que Dios quiere, sino ora por lo que el hombre desea o satisface su necesidad. Necesitamos por eso conocer a Dios para orar conforme a lo que Él quiere. En el verso 11 muestra Nehemías el deseo de honrar a Dios. Señor, yo quiero honrarte. Hemos pecado, esa es su promesa, pero yo quiero honrarte. Deseamos reverenciar tu nombre. Entonces Dios va a empezar a actuar en la vida de él en el capítulo 2 de Nehemías y va a darle dirección. Recuerda que él está cómodo en todo y Dios va a poner prioridades en la vida de este hombre que se acercó en oración. Empieza una lucha, por eso hablé de una pelea, empieza una lucha personal porque él está cómodo, pero lo que Dios le va a mostrar es muy diferente. Ya ha puesto un deseo en su corazón, una necesidad, un dolor por lo que está pasando su pueblo. Entonces, cuando Dios empieza a obrar en él, va a haber una lucha en la persona y va a poner el orden divino, el propósito de Dios antes que su propio bienestar. Miren, el capítulo 2, verso 1 dice: sucedió en el mes de Nisán. ¿Qué mes es este? Más o menos sería mayo, abril del 445. O sea, 6 meses después de que él se enteró de la situación. 5 o 6 meses. En el año 20 del rey Artajerjes. Y me dijo, y cuando él está triste, el rey le dice: ¿por qué estás así? Y él
tenía pena de muerte si entristecía al rey. Y en el verso 4 me dijo el rey entonces: ¿qué pides? ¿Y qué dice enseguida? Entonces oré al Dios de los cielos. ¿Usted cree que en ese momento se puso a orar al Dios de los cielos? ¿Cuánto tiempo había estado orando? ¿Cuánto tiempo había estado en comunión? ¿Cuánto tiempo había tenido esa carga? Pero él había estado esperando el momento, el propósito de Dios. Había estado esperando que Dios abriera puertas. Pero a veces nosotros somos intrépidos según nosotros, imprudentes, y hacemos las cosas como queremos. Es que es el propósito de Dios. Y luego las cosas salen mal, ¿y qué decimos? ¿Dios se equivocó? ¿O yo me apresuré? No tomé la decisión dirigido por Dios. ¿Y qué oración sería esta frente al rey? Espérame, rey, voy a orar, me voy a arrodillar, voy al templo, ¿o qué voy a hacer? No, oré al Dios de los cielos. Es esa comunión que tenía, eso que él había estado teniendo en su corazón, esa intimidad en ese momento, que dice: Señor, dirígeme. Y no creo que solamente en ese momento haya pensado, sino desde antes él estuvo planeando qué necesita mi pueblo, y lo puso en oración. En el verso 4 dice que él ora al Dios de los cielos, y en el verso 6 dice que está el rey y la reina juntos, pero él les dice lo que piensa hacer. Y el rey le pregunta: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Aunque es una pregunta sencilla, lo que implica esto es: ¿qué plan tienes? Has orado, pero ¿qué plan tienes? ¿Cuándo inicias? ¿Cuándo vas a terminar? ¿Qué vas a hacer? A veces oramos al Señor y queremos hacer cosas y nunca llenamos un formulario para ir a pedir un trabajo, nunca iniciamos un negocio, no arreglamos en nuestra casa, no nos levantamos ese día y decimos: hoy ya empiezo a comer bien, no empezamos a cuidar nuestra salud, y queremos que Dios obre en nuestras vidas. Bueno, eso me contó un pajarito. Pero que pensamos que es de esta manera, ¿no? Él ha estado orando y se ha estado preparando, ha estado planeando. Había planeación, programación, esperaba el tiempo de Dios, había una prevención. Él decía qué se necesita y planeación. Entonces, ¿qué hace él? Dice que entonces le pide cartas para ir, le pide madera, le pide lo necesario para ir y reconstruir las murallas, aún las puertas y su propia casa donde él iba a estar. Y entonces en el verso 9 dice que aún el rey manda soldados y caballos con él para que le protegieran en su camino. O sea, Dios está poniendo protección a través del rey del imperio. ¿Dónde empezó esto? Con una necesidad que este hombre vio y se puso a orar e interceder, esperando el tiempo de Dios. Y cuando fue el momento de actuar, él actúa. No es orar, solamente es orar, prepararse para ser dirigido por Dios y obedecer cuando Dios nos habla y nos mueve. Vemos que va a haber oposición, ciertamente. Sin embargo, en esa oposición también Dios va a estar manifestándose. En el verso 10, de hecho, vemos esa oposición, cómo la gente, los que están alrededor, se disgustan porque ahora alguien viene a ayudar. Esa ciudad que está destruida necesita ser reconstruida. Nuestra nación está destruida, hermanos, y algunos le echarán la culpa a la cuarta T, pero les voy a decir que no es ni la cuarta T ni la tercera T. Todos los gobiernos, no voy a hablar de política, todos los gobiernos han destruido nuestra nación. Todas las ideologías han ido en contra de las familias, en contra de nuestra nación. Es momento que la iglesia se levante para reconstruir su nación, que luchemos por reconstruir nuestra nación. La fe de un pueblo, que nos levantemos para restaurar a las familias. Hoy vemos a los jóvenes no solamente en la vestimenta, sino en sus metas en la vida, en lo que esperan de la vida, en cómo ven fácil todo el pecado, no ven las consecuencias, no hay esfuerzo. ¿Sabe qué le espera a nuestra siguiente generación? Si para nosotros fue difícil, para ellos va a ser mucho más difícil. Entonces es momento de levantarnos para reconstruir nuestra nación. Y entonces, ¿qué hace Nehemías cuando llega a la ciudad? En el capítulo 2, verso 12, dice que él no ha comentado nada y va con su caballo, y de hecho no había ni por dónde pasara.
No había nadie en la noche ahí, estaba puro derrumbe, escombros. Y dice en el verso 12, en la segunda parte, él no declaró, dice, lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. ¿Qué planes llevaba Nehemías? No eran sus planes, era lo que Dios había puesto en su corazón, porque había tenido una vida de intimidad, había buscado al Señor, había esperado, y cuando fue el momento actuó, dirigido por Dios. No era una lucha dejar el palacio, dejar la comodidad e irse a un desierto donde todo está destruido, donde no sabes si lo van a recibir, donde hay que reconstruir. Es una lucha. Pero tenemos que luchar por nuestra nación. Tenemos que reconstruir las murallas, decía Nehemías. Y entonces cuando él va en este camino, él empieza a evaluar la situación, sale y empieza a ver cómo está la situación. Pero está esperando la dirección de Dios, aunque ya está ahí en el campo. Y en el verso 17, entonces le hace ver a los de su nación, al pueblo, cuál es su situación. Llega el momento en que estamos tan acostumbrados que maten a alguien en la esquina, que oigamos balazos, que asaltan a alguien, que haya corrupción. Estamos tan acostumbrados que ya no nos impresionamos. No sé si siguen los periódicos esos de la alarma y otros, que nada más usted le hacía así, salía como 1 litro de sangre, ¿no? Pero ya estaba tan común que lo veíamos en los puestos de periódicos, y los niños lo ven, y antes les cubrían el rostro, ya después ya no cubrían el rostro, ponían las fotos tal cual, ¿no? Y esto pasa en todo. Nos hemos acostumbrado al pecado, nos hemos acostumbrado a ver el mal, que ya no hay un impacto en nosotros. Que 2 hombres se casan, 2 mujeres se casan, que esto pasa, que el otro. Antes, qué espanto. Ahora, ¿no me vas a invitar a tu boda? Todavía dices, ¿no? Pero esto ha sido tanto que hasta dentro de la iglesia ha permeado, que el pensamiento va cambiando. El hombre no conoce, o más bien conoce el pecado, pero no sabe la gravedad de su pecado que le lleva a la muerte, y entonces es necesario hacerle ver la gravedad de su pecado. Alguien que no conoce la gravedad de su pecado y su final, no puede arrepentirse verdaderamente, no puede buscar a Dios verdaderamente. ¿Qué es lo que hace Nehemías? Miren el verso 17 del capítulo 2. Y les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos. O sea, si están cegados, vean el mal en que están. Yo les detendría ahí un segundo. ¿Se han dado cuenta en qué estamos fallando? En lo individual, en nuestra familia, en nuestro trabajo. El mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, sus puertas consumidas por el fuego. Está haciendo ver la situación, abriendo los ojos. Esto es lo que necesitamos, que nuestros políticos, nuestros gobiernos, que nuestras familias, que nuestros hijos, que nosotros mismos podamos ver la gravedad de la condición en la que estamos. De manera espiritual sobre todo, pero veámoslo en lo político, en lo económico, en lo social. Estamos en una situación de alarma a nivel mundial. Y les hace ver la situación para decir, entonces hay una esperanza y hay una respuesta. En el capítulo 12, en el verso 17, la siguiente parte que dejé de leer, ahí que vamos a encontrar. Entonces él los anima y les dice, vengan, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Vean la situación en la que estamos, entonces anímense a construir. Él tuvo que viajar desde Susa, donde estaba la capital del reino, y antes de él había venido Zorobabel para reconstruir el templo, y también hubieron gente que los amedrentaron, que se opusieron, y aún se detuvo la construcción del templo. Y se levantaron 2 profetas, Zacarías y Ageo, a hablar acerca de que era necesario construir el templo. Antes también viene Esdras, aproximadamente 458, estamos hablando como de 7 años antes de Nehemías, y él viene a reconstruir o restaurar el culto. Pero una ciudad destruida, sin identidad, una nación destruida, sus columnas, sus muros, su templo, su culto, con hambre,
sin casas edificadas. Era una lucha constante. ¿Qué comeremos hoy? ¿Dónde dormiremos? ¿Vendrán los enemigos contra nosotros? ¿Tendremos cultivos para la siguiente temporada? Entonces Nehemías llega aproximadamente en el año 445, como les decía, que le dijo el rey: yo voy, y le dio todo lo necesario. Pero él llega a una ciudad destruida y llega a reconstruir las murallas. Esas murallas, ¿qué eran? La protección para la ciudad, protección para las familias, y también era una identidad como nación. Estaban diciendo: estamos levantando lo que los enemigos destruyeron. Estamos hablando del año 445. Esta ciudad fue destruida en el año 597. Estamos hablando de casi 500 a 400, 140 y tantos años, casi 150 años. ¿Podemos reconstruir algo así? Nuestra nación ha sido explotada espiritual, económica, moralmente. Necesitamos levantarnos para reconstruir nuestra ciudad, pelear. En el verso 17 vemos que la lucha ahora de Nehemías pasa de lo personal hacia lo social, hacia el pueblo. Vengan y edifiquemos los muros. Para que se haga esta obra, alguien tiene que levantarse, alguien tiene que ir al frente. En el verso 18 les dice al final del verso: levantémonos y edifiquemos. ¿Y qué hizo el pueblo? Así esforzaron sus manos para bien. Hay una respuesta, pero alguien tiene que iniciar. Alguien tiene que dar el primer paso. No esperes que alguien más venga. Ese alguien eres tú. Ese alguien soy yo. Los mexicanos siempre esperamos que alguien más lo haga. Alguien más lo va a hacer. Alguien más va a barrer. Alguien más va a mover esto. Alguien más. Y alguien más no llegó. Alguien más se murió. O siempre pensamos: el pastor lo va a hacer, pero el pastor no puede hacer todo. Nosotros lo tenemos que hacer, hermanos. Amén o ay de mí. Ay del hermano que no vino. Hermanos, necesitamos ver nuestra situación y levantarnos, animarnos. Pero cuando el hombre empieza o quiere iniciar la reconstrucción, se van a levantar enemigos. Eso debemos estar seguros. Va a venir desánimo, van a venir situaciones difíciles. Y dice el verso 19 en la segunda parte, bueno, hablando de Sanballat y Tobías, dice: hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron. Tú, si eras un borracho, si eras un adúltero, si eras una chismosa, si eras un tramposo. ¿Qué más nos dicen? Pueden decirnos tantas cosas. Si eras un orgulloso, diga más. De otro, no de usted. Es que a los otros sí les vemos todo eso, ¿no? Así eras. Y empieza la burla. ¿Y qué viene a nosotros? Desánimo. Es cierto, yo era eso. Pero nuevamente tenemos que ir al Señor cuando venga ese desánimo. Dice en el verso 20: y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Hay una confianza en Dios que lo ha mandado a restaurar, no solo a él, sino a todo el pueblo, a pesar de las burlas, de los ataques que reciben del enemigo. Y entonces empieza esa lucha por restaurar las murallas. Es una lucha constante. Primero, que vean la situación, que se animen. Ya se animaron, vienen los desánimos, pero ellos siguen confiando en el Señor. Y ahora lo físico, a reconstruir. Puede estar todo en nuestra oración, en nuestros planes, en nuestros deseos, pero es necesario ponernos las pilas, hermanos. Es necesario madurar y a veces dejar de ser niños en nuestro actuar. Y del capítulo 3, verso 1 en adelante,
nosotros vemos cómo dice, quiénes se levantan no voy a leer todo, pero quiénes se levantan a construir. Verso 1. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasab con sus hermanos los sacerdotes, o sea, los líderes religiosos, los principales, y edificaron las puertas de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea, y edificaron hasta la torre de Ananel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imri. O sea, se levantan los líderes religiosos y luego se levantan los demás tras ellos. Hay una división del trabajo, y esto está mostrando el compromiso que también hay. ¿Qué es lo que me corresponde a mí hacer? ¿Qué te corresponde a ti hacer en este reino? Verso 13. Vean, no solamente fueron los líderes religiosos, dice, la puerta del valle la restauraron Anún con sus moradores de Zanoa. O sea, el pueblo se empieza a involucrar y levantan sus puertas. Verso 17 dice, tras él restauraron los levitas, Reuma, hijo de Bani. Junto a él restauraron a Hasabías, gobernador de la mitad de la región de Keita, por sus regiones. O sea, los políticos empiezan también, y los servidores del templo. Verso 22, después de él restauraron los sacerdotes, los varones de la llanura. ¿Se da cuenta quiénes son? Los líderes. Pero también, verso 26, y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente. Ahora vienen los sirvientes, todo el pueblo, de acuerdo a sus posibilidades. Verso 32, y en las salas de las esquinas y a la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes, aquellos que tenían negocios. Todos empezaron a involucrarse en el trabajo material. Los muros se pueden ver. A veces hay mucho ánimo, hay una respuesta emocional. ¿Quién va a hacer esto? Y todos decimos, no, y todos decimos, amén. Al menos digamos amén, ¿no? Pero cuando decimos, a ver, ¿quién va a estar temprano en el culto? Amén a fuerza, como push the red bottom, ¿no? ¿Quién dice amén? Y decimos amén. ¿Quién va a venir a barrer la calle? El pastor. Ahí lo oí. ¿Quién va a venir a hacer esto en el templo? ¿Quién va a ir a evangelizar? Y entonces ya no se oyen los amenes. Pero a veces solamente hay una respuesta emocional. Pero cuando verdaderamente hay un compromiso espiritual, el pueblo se compromete en una unidad y empieza a trabajar unido juntos. El pastor con los líderes con los congregantes, todos empezamos a trabajar en unidad. Ahí empieza la lucha. ¿Lo vas a hacer o no lo vas a hacer? ¿Vas a corregir eso en tu vida, en tu familia? ¿Vas a corregir tu carácter porque el Señor te lo está pidiendo? Y no queda solamente en buenos deseos. Con buenos deseos hasta Santa Claus te trae cosas, y los Reyes Magos. Pero sabemos que no existen ni los Reyes Magos ni Santa Claus. Buenos deseos, hasta la estrella del arbolito de Navidad es de los deseos. No, hermano, en el reino de Dios no es de deseos, es de un compromiso con el Señor, de pelear contra nuestro desánimo y luego ir y empezar a trabajar. Va a venir la oposición. Vemos primero que había burlas. En el capítulo 4, vea cómo los que están alrededor de ellos, dice el verso 1, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. O sea, viene el descrédito por el esfuerzo que están realizando para construir. Vienen enemigos externos, parece que te empiezan a atacar, y luego dicen, si una zorra pasa por ahí va a tirar eso. Ustedes creen que solamente por buscar a Dios van a poder reconstruir. Ustedes creen que de las cenizas van a levantar algo. Y a veces así está nuestra vida, y a veces así puede estar la iglesia cristiana. Pero entonces, ¿qué hace cuando viene este escarnio, este descrédito? Verso 4, ¿qué hace Nehemías? Oye, oh Dios nuestro, ¿qué hace? Ora, se acerca al Señor. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Señor, no somos nosotros, no pelean contra nosotros.
es contra ti. Verso 6. Entonces él empieza a animar al pueblo nuevamente. Él no quita las manos del arado. Él no se desanima. Dice el verso 6: edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. El esfuerzo va a empezar a rendir frutos, pero no está completado, va hasta la mitad. Hacen falta cosas en nuestro templo, aquí en nosotros, físico. Sí, ¿verdad? ¿Qué hace falta? A alguien que me diga: es que el pastor no lo ha terminado. Falta que nosotros nos involucremos, pero no quiero poner los ojos en el templo. Eso es algo físico. Pero ¿qué falta en nuestra vida como iglesia, como cristianos? Eso también es algo que nadie lo va a venir a hacer. Nosotros lo tenemos que hacer. Es un esfuerzo que debe dar fruto. Empieza a rendir fruto y la construcción se ve hasta la mitad de la muralla. Y viene ahora conspiración contra ellos. Hay una lucha contra nosotros, contra lo físico, contra las murmuraciones, contra el descrédito. Por eso tenemos que pelear por nuestras familias. El levantarnos no es solamente por nosotros, es por todo el pueblo de Dios, por nuestra familia, nuestros hijos, nuestras hijas. Capítulo 4, verso 7. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, miren, esta gente ahora son muchos. ¿Qué hacen en el verso 8? Y conspiraron todos a una para venir y atacar a Jerusalén y hacernos daño. Ya no solamente quedan ataques y burlas, y ahora se organizan para atacarnos. Levantan leyes contra los cristianos, ¿o no? Ya no pueden predicar en las calles, ya no pueden hacer esto, ya no pueden hacer el otro. De hecho, por ahí hubo una propuesta hace tiempo donde decía: el gobierno, si ustedes quieren, el gobierno le puede pagar a los pastores. Y algunos dijeron: qué bien, los pastores son pagados por el gobierno y seguro. No. Parecería bueno. Pero ¿sabe lo que estaba diciendo? Ahora ustedes son empleados ¿de quién? Del gobierno. De hecho, en los países comunistas llegó a pasar esto. Entonces ya no puedes abrir, ya no puedes hablar de esto. La ideología de este gobierno es esto. Tú no puedes hablar en contra de esto. O sea, la palabra de Dios estaba limitada o bajo la autoridad del gobierno de un país, la ideología de un país. ¿Se da cuenta de lo peligroso que es esto? Viene la conspiración, un ataque cada vez mayor. Verso 9, ¿qué debe hacer el pueblo? ¿Qué hizo Nehemías? Ahora Nehemías y el pueblo, lea conmigo: entonces oramos a nuestro Dios. ¿Qué hicieron? Y como oraron a Dios, dijeron: Dios nos va a ayudar. No solamente hicieron esto. ¿Qué hicieron enseguida? Y por causa de ellos pusimos guardas contra ellos de día y de noche. Hay una guardia espiritual en la oración y hay una guardia física. Tomaron sus lanzas, sus escudos, sus espadas. Hay un trabajo, oramos, Señor, respáldanos, pero nosotros nos levantamos a trabajar más temprano. Nosotros nos esforzamos más. Sigue la oración, pero refuerza la vigilancia. Y en el verso 10, había ataque externo, pero ahora también empieza a cansarse el pueblo. Llega un momento de debilidad. Y dijo Judá, o sea el pueblo: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Llega un momento de cansancio. ¿A quién no le ha llegado un momento de cansancio? ¿O a quién ya le llegó? Una vez, 2 veces, 3 veces. ¿Verdad que sí? Por demás es buscar a Dios, dicen algunos. Pero en ese momento de desánimo y de cansancio, tenemos que darnos cuenta que a veces estamos siendo dominados por el enemigo. Está surgiendo efecto lo que el enemigo quiere hacer. Verso 11: y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. O sea, ahora los enemigos no solo conspiraron, ahora ya quieren
atacarlos y matarlos. La lucha cada vez va a ser más fuerte. Por eso es que tenemos que luchar y estar peleando y estar con este pueblo defendiendo. Dice que con una mano tenían el arma y con la otra la cuchara o la piedra o lo que tenían en la herramienta para trabajar. Verso 12. Dice: entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos. Si sabemos que viene el enemigo, debemos redoblar esfuerzos. Debemos estar más atentos. Y entonces allí es donde dice capítulo 4, verso 14 que leímos al principio. Después de esto, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: lean conmigo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. No sean cobardes, es lo que está diciendo, porque el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. No sean cobardes. ¿Ustedes creen que los apóstoles no enfrentaron estos ataques? Durante la Edad Media, ¿cuántos cristianos perecieron en la persecución del primero y segundo siglo? ¿Cuántos cristianos murieron? En la Santa Inquisición, bueno, ni santa, pero en la Santa Inquisición, ¿cuántos creyentes murieron torturados o quemados? A veces tenemos ataques, hermano. Tendría que ir a algunos estados como Guerrero, a veces aquí mismo en Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Chiapas. Les quitan sus casas, les queman, llegan hasta matarlos. Lo que sufrimos aquí no es ataque, hermano. Nos hemos acostumbrado a vivir cómodamente. Y ahora el llamado del Señor es: levántense y peleen por sus hijos, por sus familias. Dejemos de ser cristianos a medias. Es tiempo de comprometernos, porque el cristianismo que tú vivas es lo que le vas a heredar a tus hijos. Abraham no escribió un libro. Abraham le habló a su hijo Isaac de las promesas de Dios. E Isaac le habló a sus hijos de esas promesas. A Jacob a sus hijos. Tanto que cuando estuvieron más de 400 años esclavos en Egipto, ellos no olvidaron la promesa de Dios y siempre esperaban la respuesta del Señor, hasta que llegó la mano del Señor y los salvó. La vida de fe que tú vivas va a impactar a tus hijos, para mal o para bien. Cuando tú no estés, sabrás que esa palabra que tú dejaste, esa enseñanza que tú diste, va a permanecer. Como dice Éxodo 20, hasta la tercera y cuarta generación. Es momento de levantarse y pelear por nuestras familias, por nuestros hijos. Y en el mismo verso 15, estos hombres que se han levantado de esta manera, dice que se da cuenta los enemigos que Nehemías y el pueblo habían entendido esas maquinaciones. Y dice a la mitad del verso 15: y que Dios había desbaratado el consejo de ellos. ¿Quién estaba peleando por ellos? Dios, desbaratando el consejo. Verso 16. Entonces, ¿qué hizo? La mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía escudos, arcos y corazas. Mientras unos trabajan, otros oran. Cuando estos se levantan de orar, van a trabajar en la obra y los otros oran. Es cubrirnos las espaldas, es luchar hombro con hombro. Unos cuidan mientras los otros reconstruyen. Es una lucha por mantener la unidad. No solo en la construcción, es mantenerse unido, mantener la confianza en el Señor. Peleen de esta manera, vivan la vida cristiana de esta manera. Dice en el verso 19 del mismo capítulo: ellos veían la obra. Recuerden que van a la mitad del muro.
Y decían: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros, en lugar donde oyere el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Entonces la lucha no era de ellos, la lucha era de Dios. Solamente tenían que pelear, quiero decir, luchar por mantenerse en unidad, luchar por seguir confiando en el Señor, luchar por permanecer en esa obra, por no desanimarse, por no oír lo que venía contra ellos. Y en el capítulo 5, que no lo voy a tratar el día de hoy, viene una lucha social. ¿Por qué? Una pelea contra el desorden social, lo que vemos hoy en política, puede ser que en la iglesia, en nuestras familias. Dice que muchos se quejaron y dijeron: ni siquiera tenemos para comer. Otros dijeron: hemos tenido que vender a nuestras hijas y a nuestros hijos porque no teníamos. Hipotecamos nuestras tierras, nuestros viñedos. Estamos pagando muchos intereses. Hermano, no compre con, ¿cómo se llama esos pagos chiquitos? Ajá, no le digo la tienda, ¿verdad? Pero no compre con pagos chiquitos, que resulta más caro. No se endeude pagando intereses. Eso dice Proverbios, que muchas veces nos volvemos esclavos de ello. Y esto le había pasado al pueblo. Y entonces dice Nehemías: llama a los sacerdotes, llama a los principales y dice: pero ¿cómo? Si nosotros pagamos por liberar a nuestros hermanos que eran esclavos en otros lados, y ahora ustedes están vendiendo a sus propios hermanos, están esclavizándolo. Y aquí solamente voy a hacer una pequeña anotación acerca de esto. Entonces se enoja Nehemías y dice: yo también lo había hecho, y mis hermanos, hoy dejaremos de pedir ese interés, hoy regresaremos todo lo que era de cada uno. No podemos exigir eso a nuestros hermanos. Y entonces dice que ellos acceden y dice: está bien lo que dices. Verso 9 del capítulo 5, esto sí lo voy a leer. No es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. Lo que están haciendo está poniendo en mal a nuestra nación, está poniendo en mal a Dios. Y quiero hablar de detalles importantes e irme rápido para ir concluyendo, hermanos. A veces no nos damos cuenta de que aquí somos cristianos y alabamos a Dios. Pero ¿qué tal nuestros negocios? ¿Somos derechos en nuestros negocios? ¿Somos justos? ¿Cobramos lo justo? ¿Qué tal con comerciantes? ¿No le está robando a la pesa? ¿No le cambia uno por lo otro? Los abogados, ¿están haciendo lo derecho y están cobrando lo justo? Los médicos, ahora se ha vuelto un negocio, ¿no? Más que una convicción de ser médico por salvar vidas, es cuánto dinero pueden generar. Los contadores, ¿no están haciendo lo correcto? Como estudiantes, ¿estamos siendo honestos en todo lo que hacemos? Como trabajadores, ¿estamos cumpliendo con nuestras responsabilidades? Como vecinos, ¿nos estamos llevando bien con los demás? Etcétera, etcétera, etcétera. No es bueno. Esto deja en mal al Señor si nosotros no nos comportamos como debemos hacerlo. Entonces Él los amonesta. Recuerde que Nehemías es un estadista, o sea, Nehemías es un gobernador, es el gobernador de Judá. Entonces, cuando él habla de esto, no está diciendo corrijan esto. Él pone leyes. Y esto es lo que necesitamos hoy en nuestro país. Políticos, primero que sean políticos. O sea, que sean personas que sepan lo que deben hacer. Segundo, que verdaderamente estén trabajando por la justicia en nuestro país. Del partido que sea, hermano. No estoy hablando de un partido. Primero, que tengan conocimiento, que sepan. Que tengan calidad moral. Tercero, que cumplan con el trabajo por el que se les eligió y se les paga, porque son empleados. Y que trabajen por el bien de nuestra nación. Se necesitan hombres y mujeres de esta talla. Y por eso tenemos que luchar, orar, pelear. Si tú no ves maestros buenos, no ves ingenieros buenos, no ves médicos buenos, no ves políticos buenos, hermano, lucha por tu casa, por tus hijos, por tus hijas. ¿Cómo? Levanta un buen médico. Dale una buena enseñanza a tu hijo que va a ser un ingeniero, que va a ser un médico, que va a ser un político, que tema a Dios, que honre a Dios.
entonces veremos un cambio en nuestra sociedad. Falta mucho, pero tenemos que hacerlo, hermano. Dice en el verso 15, al final del verso, que Nehemías nunca había pedido dinero. Aunque él era gobernador, no pidió sus impuestos para él, como habían hecho todos los gobernadores anteriores y políticos. ¿Y qué dice al final del verso 15? Dice: pero yo no hice así a causa del temor de Dios. ¿Queremos que hayan políticos así? Tienen que temer a Dios. Y de hecho en el verso 19 dice: mira, Señor, ora. Y dice: acuérdate que yo he hecho esto bien. Tal vez sea uno entre tantos, pero acuérdate. Habían enemigos externos, pero también se levantan enemigos internos. ¿Cuáles son esos enemigos internos? En el capítulo 6 nosotros vemos que hay una persona que le dice: ven a cuidarte o a protegerte en el templo. Semaías. Pero ¿sabe qué hacía este Semaías? Le profetizaba que venían a atacarlo porque había sido sobornado por Sanbalat. O sea, dentro de la misma iglesia, vamos a decir, dentro de los mismos creyentes, habrá quienes predican, profetizan, según, movidos por otros intereses. Quienes sirven movidos por otros intereses. Pueden ser económicos, pueden ser reconocimiento, pero no están siendo usados por Dios. Esa lucha, contra esto tenemos que pelear cada día, porque la lucha no termina, hermanos. Pero dice en el capítulo 6, verso 15, a pesar de toda esta lucha, ¿qué dice en el 6:15? Lea conmigo. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Aquello que no iba a terminar según los enemigos. ¿Qué fecha es esta? Y ahorita los que son de mi edad o mayores se van a acordar. 2 de octubre no se olvida. Bueno, los más jóvenes no saben de lo que hablo, pero los de mi edad para arriba sí. Estamos hablando del 68 y salían las marchas, o salen todavía las marchas, ¿no? A celebrar el 2 de octubre, no se olvida. Y usted le pregunta qué no se olvida y ya no saben de qué no se acuerdan de qué. Bueno, pero esa fecha, 2 de octubre del año 445 antes de Cristo, se terminó de construir el muro. ¿Dónde empezó este muro? Cuando un hombre tuvo la necesidad, al ver la condición de su pueblo, se acercó a Dios, luchó contra sí mismo, se dejó mover por Dios, esperó el tiempo, trabajó, dejó su comodidad, empezó a animar al pueblo. Aún venían enemigos y él se alentaba y no dejaba de pelear contra el desánimo. Y cuando vienen o quieren atacarlos, aún arma al pueblo, no luchan físicamente, pero arma al pueblo y redoblan esfuerzos, trabajan de día y de noche, vigilan y trabajan, y no se deja amedrentar ni se deja intimidar. Pero ¿sabe qué? La lucha no termina. Los hombres, las mujeres que hemos sido llamados por el Señor, ¿ha sido llamado por el Señor? La lucha no termina. Cada vez cuando el Señor nos da una victoria, el enemigo parece levantarse. Y aun cuando ya habían terminado, se levantan y quieren intimidar nuevamente a Nehemías. Ahora quieren matarle, ¿no? Y hermano, ¿cuántas veces pensamos que ya hemos logrado algo y no nos damos cuenta que solamente es un paso, que necesitamos continuar? No debemos de bajar la guardia. Tenemos que continuar en esa lucha. Y va a venir una lucha más, que no la voy a tratar hoy, porque no quiero quitarle el tema a los hermanos de entre semana, porque está hermoso el capítulo 7, capítulo 8, pero sobre todo del 8 al 10, la reconstrucción de la vida espiritual. Tiene que luchar por reconstruir la vida espiritual. ¿Qué es lo que hacemos, hermano, cuando meditamos diariamente? Cuando hablamos la palabra de Dios, cuando estamos orando para que cada persona escuche el evangelio y venga y esté en los estudios, esté en el discipulado. Hermano, estamos luchando por reconstruir la vida espiritual.
Y dice que cuando este pueblo oía, lo voy a dejar para después, para los hermanos que van a compartir, pero cuando este pueblo oía la palabra de Dios, porque los juntaron, dice que lloraban oyendo la palabra de Dios y decían: hemos pecado contra el Señor. Debe llegar el momento en que no solamente reconstruyamos lo físico, nuestra nación, sino reconstruyamos la vida espiritual de un pueblo. Y todo eso surgió con una persona que se dejó usar por Dios, se dejó dirigir por Dios. Tú eres esa persona que Dios va a mover. Yo soy esa persona. Tú, hermana, hermano, eres esa persona. En nuestras áreas de influencia, ahí Dios quiere levantarnos. Vendrán desánimos, pero ora al Señor. Deja que el Señor pelee por ti. Sigue construyendo, sigue levantando, hasta el momento en que finalmente podamos decir como este pueblo: nosotros nos levantaremos porque Dios es el que nos ha mandado. Y ahora sí, como dice el capítulo 4 que nosotros leímos al principio: no teman delante de ellos, acuérdense del Señor grande y temible, conozcan a ese Dios verdadero, peleen por sus hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Hermano, esta es la vida del creyente, una vida de lucha, una vida de victoria, una vida de valor. Y podría decir, si se puede utilizar el calificativo, una vida de hombría, aunque ahora está demeritado ese término, pero una vida de hombría, donde hombres y mujeres luchan juntos por el reino de Dios. Vamos a ponernos en pie. No hubo una pelea con una espada, pero sí hubo una lucha espiritual muy fuerte. Sin embargo, pudieron terminar la construcción de los muros y pudieron reconstruir la vida espiritual de un pueblo. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos das. Hay muchos temas más que quedaron pendientes y por tratar, pero por motivo de tiempo te pedimos, Señor, que esto que hemos compartido sea un ánimo en tu pueblo, nos una, haya esa lucha para mantenerse cada día unidos, no desunir. No hagamos caso a los comentarios, a las palabras malintencionadas. No hagamos caso a las luchas que vienen contra nosotros, sino por el contrario, nos acerquemos a ti, levantemos esas armas espirituales poderosas en Dios. Nos levantemos para seguir reconstruyendo, peleando por nuestras familias, porque lo que estamos haciendo es por nuestras familias, por nuestra iglesia, por nuestra comunidad, por nuestra nación. Permite, Señor, que podamos levantarnos como pueblo tuyo, como un pueblo que edifica un reino celestial, donde tú eres el Señor y nosotros, cada uno de nosotros, sus siervos. En este momento, Señor, levanta a tu pueblo en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermano, y puede tomar su lugar.